Les ruego, hermanos, que se enumeren 1, 2, 1, 2, es decir, en parejas. Si alguien está sin pareja, invite a otro hermano de su confianza que se vaya a su lado, por favor. Pero todos deben ser o 1 o 2, ¿ya? Por favor, gracias. Muy bien, ahora todos los que son número 1, bendigan en oración al número 2, ahora mismo, ahí al lado. Y si sabe cómo hacerlo, impóngale manos, ruegue a Dios que le llene de su bendición. Háganlo con fe. Si quieren gritar, pueden gritar también, no escandalosamente, pero griten. Nancy, Gustavo está solito ahí, si te vas a su lado ya. Señor nuestro, rogamos en el nombre de Jesús que tú bendigas a esta persona por la que ahora estamos orando, que la llenes de tu espíritu, que tu voz penetre en sus oídos o por sus oídos, que se anide en su mente y en su corazón, que de ti reciba consuelo e impulso para servirte. En el nombre de Jesús. Amén. Hechos capítulo 15. Vamos a leer desde el versículo 7, aunque ya lo hemos hecho la semana pasada, pero para poder hallar continuidad al texto y al relato. Hechos capítulo 15 desde el versículo 7. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Quiero hacer un alto y recordar. Es muy natural, es una tendencia humana el querer enseñorearse del otro, siempre. Eso es lo que pasa en las parejas, aún en la relación conyugal, es lo que pasa entre amigos, entre vecinos y en grupos sociales más grandes, más aún.
Uno de los instrumentos que se utilizan para que alguien se aproveche del otro es el conocimiento. Entonces, la gente más instruida, que sabe más, induce al que sabe menos a servirle o a hacer lo que él no quiere hacer. Esa es la tecnocracia, en su mal aspecto, porque tiene un buen aspecto también. También el que ha logrado reunir recursos, especialmente económicos, logra oprimir al otro. Esa es la plutocracia, es el gobierno del adinerado o de los adinerados. En el ambiente cristiano, en el ambiente religioso en general, también ocurre lo mismo. Y es muy bueno que todos estemos conscientes de eso por dos razones. La primera, no debe ocurrir, así que tenemos que ponerle alto, si es que ocurriera. Y segundo, inevitablemente vamos a enfrentar situaciones en las que se van a abrir espacios para que ocurra. Entonces tenemos que estar atentos para que no pase eso. Concretamente, ¿a qué se refiere? Cuando una persona es antigua en el camino del Señor, se supone, sabe lo que hay que hacer. El que es nuevo no sabe, ignora o desconoce o tiene dudas respecto a cómo se han de hacer ciertas cosas. Desde lo típico religioso, en el sentido correcto de la palabra, o sea, el oficio religioso, hasta ciertas prácticas cristianas que son más bien de tinte secular, como el servicio. Pero, por ejemplo, ¿por qué constantemente invitamos a personas a participar en el servicio de pasar el vino y el pan? ¿No es cierto? Y algunas personas no saben cómo se ha de hacer y se ponen nerviosas o hacen justo lo que no hay que hacer. Porque llega una visita que no confiesa ser cristiano, pero le ofrecen y hasta le insisten para que tome del pan o tome del vino, que no debiera ser, ¿no? Entonces, la persona que por desconocimiento falla, se siente en falta y empieza a reconocer autoridad en el que sí sabe cómo se han de hacer las cosas. Ahora, el que sabe más, el que tiene más experiencia, ha de usar ese conocimiento para servir a los otros, no para tomar ventaja. En esta situación histórica a la que se refiere el capítulo 15, y por favor los que ya han escuchado tengan paciencia, los que están aquí y no han escuchado el sermón de la semana pasada, aprovechen porque voy a hacer un breve repaso. Lo que ocurrió es que después de la iglesia de Jerusalén se estableció un nuevo centro cristiano en la iglesia de Antioquía de Siria, que está al norte de Siria. Esta iglesia tuvo una característica bien diferente a la iglesia de Jerusalén. Los de Jerusalén eran 100% judíos en su origen. Los de Antioquía de Siria empezaron a recibir a gentiles también. Y los gentiles se adscribieron a las actividades cristianas casi con naturalidad. Pero cuando judíos de Jerusalén o los alrededores de Jerusalén llegaron hasta el norte, es decir, Antioquía de Siria, les dijeron: para ser salvos, ustedes gentiles, es decir, no judíos,
tienen que circuncidarse. Además, tienen que circuncidarse como acto religioso. No por otros motivos, sino por el motivo exclusivo, por razones religiosas. De acuerdo al rito de Moisés, les dijeron. Si no se circuncidan, no pueden ser salvos. Así exactamente. Esto hizo que los que oyeron eso y que tenían una mejor comprensión del Evangelio, entre ellos Pablo y Bernabé, dijeran, no, no está bien. Es una invitación a hacer lo que no corresponde. No está bien inquietar a los gentiles con un requerimiento que desnaturaliza el Evangelio. Hay cosas que nos diferencian entre las diferentes denominaciones, pero que no desnaturalizan el Evangelio. Pero esto sí, porque esto significaba que para ser cristiano primero había que ser judío, de religión. Entonces ellos dijeron no, y se armó una discusión, dice, y contienda. Contienda es pelea. ¿Acaso los cristianos pelean? Claro pues, claro que peleamos y a veces peleamos bien feo, ¿no? Y mucho. Y saben que hay un llamado apostólico a pelear. No crean que es así. En la epístola de Judas hay un llamamiento a la contienda. Dice, contended por el Evangelio. Así que hay veces que hay que pelear. Claro, ya hay un llamado inequívoco. Pero eso significa que no es que hay que pelear por posiciones eclesiásticas o por tener el honor dentro de la iglesia. No, hay que pelear por defender la verdad. Y por eso dice que hubo una contienda no pequeña. Se pelearon de veras. Y decidieron que esto se podía arreglar preguntando a los que se suponía que más sabían, que eran los apóstoles. Enviaron una comisión a Jerusalén y en Jerusalén se trató el asunto y los que tenían trasfondo farisaico dijeron, claro que tienen razón los judíos, todos necesitan ser circuncidados antes de ser salvos. La fe viene por creer en Cristo, pero antes de eso se necesita la circuncisión. Y el concilio prestó atención a alguien sobresaliente, que era Pedro, uno de los 12 o de los 11, que había caminado con el Señor, y Pedro dice, no es así. Ustedes saben que yo he tenido el privilegio de la elección de Dios para llevar el Evangelio a los gentiles, y cuando he predicado a los gentiles no les he circuncidado, no había necesidad, porque antes de todo eso ya el Señor derramó su Espíritu sobre ellos al escuchar la palabra. Así que lo que se necesita es la predicación de la palabra y la realidad del Espíritu Santo obrando y confirmando lo que predicamos. La circuncisión no es necesaria. Y entonces, teniendo a Pedro ya de ese lado, todos por el rabillo de sus ojos miraron qué decía Santiago. ¿Y quién era este Santiago? ¿Quién era? Mi nieto amado, claro. No, otro Santiago. Este Santiago no era uno de los apóstoles. Recuerdan, habían dos Santiagos que eran apóstoles. Santiago es una derivación de Jacobo. Habían dos apóstoles llamados Jacobo. Jacobo, el hermano de Juan, el apóstol, y el otro Jacobo. Y ninguno de los dos es. Este otro Jacobo o Santiago
es el hermano en la carne de Jesús, su hermano menor. Qué interesante, ¿no? Que es además el escritor de la epístola de Santiago, que tenemos en la Biblia. Muy interesante. Él toma la palabra porque era una persona para ese tiempo ya muy reconocida e influyente en la iglesia, y era de los conservadores, ya de los muy conservadores. Así que, ¿qué va a decir Santiago a lo que ha dicho Pedro, que es tan innovador y fogoso y todo? Y Santiago concuerda totalmente con Pedro. He leído hasta el versículo 8. Y quiero volver a leer el 8 para que captemos otra vez el ritmo de la revelación que tenemos. Está hablando Pedro, si ustedes recuerdan. Y Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ese sí es el requisito sine qua non. Quiere decir no negociable. El requisito para poder considerar a alguien como cristiano es que sea bautizado en agua y por el Espíritu Santo, habiendo experimentado el perdón de pecados por la fe en Jesucristo. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Hace varios años había entre nosotros un hermano que le encantaba escalar. Entonces a varios de la iglesia llevó para tener la experiencia en el peñón de Seguencoma Bajo, ¿no? Ahí de Amor de Dios. En ese barrio hay un peñón que es muy apto para escalar, ¿no? Es como una pared que cuando uno es lego en el asunto ve y por dónde se va a escalar, pero los escaladores saben y meten sus uñitas y todo y se agarran y van escalando, ¿no? Y es difícil, especialmente para el que no tiene la habilidad, no ha practicado. Bueno, una de las cosas que hacen los que saben eso es que suben y desde arriba establecen unas cuerdas, afirman unas cuerdas arriba para que los escaladores tengan el seguro. No tienen que ir colgados de las cuerdas solamente son para asegurar desde el arnés, ¿no? Hay unas argollas, etcétera, y entonces los escaladores si se cansan y se sueltan, no se caen al vacío y no se matan, ¿no? Gracias a esas cuerdas, pero no tienen que ascender por las cuerdas, sino trepando, agarrándose de la pared. Bueno, yo recuerdo la pregunta que mi hija siendo pequeña hizo cuando fuimos ahí. Dijo, ¿para qué quieren subir por aquí, que es tan difícil, si por atrás se puede subir con facilidad? Claro, la explicación es deportiva, ¿no? Es que es un desafío, entonces el deportista, el escalador, quiere hacer ver que tiene la fuerza en las manos, en los brazos, en el cuerpo, la agilidad, toda la capacidad para escalar. Pero si simplemente por el hecho de llegar a la cumbre se trata, por atrás hay un camino donde uno puede ir caminando, ¿no? sin dificultad. Ahora, Pedro está preguntando algo así. ¿Por qué tendríamos nosotros que escoger el camino difícil? ¿Por qué? Pero la pregunta
es mayor todavía, en realidad apunta a otra cosa. La pregunta dice, ¿por qué vamos a requerir de los otros que hagan lo que nosotros y nuestros padres no hemos podido? Es decir, hallar la salvación y sus beneficios, la realidad de la cercanía con Dios y todo eso, por el camino de la religión judía, que incluye la circuncisión y todo lo que viene después, ha sido un camino tan arduo e infructuoso que no hemos podido. Y por la bondad de Dios, después de nuestro fracaso, cuando Jesús nos ha encontrado, nos ha rescatado, nos ha tomado en sus brazos y nos ha llevado, ¿por qué exigimos o queremos exigir de los otros que hagan lo que nosotros no hemos podido? De vez en cuando, nosotros, aunque nos decimos evangélicos, tenemos una actitud más farisaica que los fariseos. Y tratamos de hacerles las cosas difíciles a los demás. Hay una tendencia natural a hacer eso. ¿Ah? En cada uno de nosotros hay un fariseo que se despierta de vez en cuando y que empieza a exigir de los otros. Voy a leer el versículo 10 otra vez porque yo espero que eso taladre nuestros corazones y nos dé una disposición diferente de corazón a todos nosotros. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Qué yugo era ese? El del cumplimiento de la ley según los requerimientos del judaísmo. En comparación, en contraste a eso, versículo 11, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. ¿No quieren decir gloria a Dios? Yo leo esto y de hecho me incluyo al decir creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Y no puedo reprimir un grito de aleluya. Gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor. ¡Qué maravilloso! Que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Ese es el Evangelio. En contraposición a lo anterior que dice, no hemos podido. No hemos podido. En la cocina arriba tenemos el sistema de gas. Una cocina típica de gas que hay que encender. Y claro, cuando uno no sabe todo el asunto, está pataleando ahí y no ve, por ejemplo, que hay que, primero que nada hay que abrir la llave del gas, ¿no? Que no está en la cocina. Entonces, a veces manipulando la cocina, se llega a la conclusión, no enciende. Y alguien le ha dicho, Giselita, tu cocina no sirve, no sirve. No, la cosa es que se complica a veces y a veces el gas tarda en salir y uno está ahí, cree que ha hecho todo, pero no funciona. Entonces la tendencia más fácil es poner la caldera eléctrica, ¿no? Hay un calentador que lo único que hay que hacer es poner un clic, ¿no? Una palanquita. Y ya empieza a funcionar y luego hierve, ¿no? Más fácil. Muchos prefieren utilizar la cocinita, la
la caldera eléctrica por la facilidad. Ahora, realmente no es tan difícil encender la cocina a gas, ¿no? Es un poco complicada, un poco engañosa, qué sé yo, pero se puede. Pero vivir en comunión con Dios a través de medios religiosos, sea la religión que fuere, nos lleva a declarar: no se puede. Yo quisiera agradar a Dios, quisiera portarme bien, quisiera poder mirar a la cara a Dios y decirle: Dios, este día hice lo bueno, esta semana me porté bien. No puedo. Puedo decirle, pero con corazón hipócrita. Porque si empiezo a decirle eso, inmediatamente el Espíritu me redarguye y me muestra que no es verdad, he fallado, he hecho lo que no era correcto, lo que no le agrada a Dios, he incumplido, he sido deficiente y tengo mucha vergüenza. Por eso necesito cada día volver al Padre Celestial y decirle: gracias por Jesús. Gracias por Jesús, gracias por Jesús, gracias por Jesús, porque por Jesús tú otra vez me has limpiado y otra vez me has recibido y otra vez has consolado mi corazón de pecador. Gracias por Jesús. No tengo nada en mis manos que decir: de esto estoy orgulloso, no. Pero tengo a Jesús y en su nombre vengo. Y sé que tú me recibes. Mi culpa ha sido quitada. Mi conciencia ha sido limpiada por la sangre de Jesucristo. Gracias, Jesús. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Igual que ellos. ¿Que quiénes? Que los gentiles. Porque podría decir: claro, es que nosotros somos judíos. No, igual que ellos. Lo mismo. Ellos no están en menor posición o en algún tipo de desventaja que nosotros. No, igual que ellos. Para salvar a un gentil se necesita 100% de la gracia de Dios. Lo que el gentil pueda lograr, hacer, cumplir, no sirve de nada, es basura. Para el judío, también. Todo lo que pueda hacer, cumplir, mostrar, es basura. Eso está expresado así literalmente por el apóstol Pablo. Pablo dice: consideren que yo soy hebreo de hebreos. En cuanto a la ley soy fariseo, soy circuncidado al 8º día, he cumplido con todo, he estudiado a los pies de Gamaliel, el más grande maestro de su época. En todo he cumplido. Y sirvo a desde mis padres a Dios con limpia conciencia. ¿Y saben de qué sirve todo eso? Es basura. Así, él usa esa palabra. Es basura. Lo tengo por basura para poder tener las manos libres, dice, y asirme de Cristo. Si tú tienes algo, por más valioso que creas que es, ya tienes las manos ocupadas. Nunca podrías asirte de Cristo. Para asirte de Cristo, tomarte de Cristo, necesitas soltar
todo aquello que creías que era gran cosa y que podrías presentarle a Dios. Ahora, ¿qué impacto tiene esto en la iglesia? Es la iglesia de Jerusalén, recuerden. Versículo 12. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, ahora este Jacobo es Santiago, el hermano del Señor, que podrían haber pensado él va a contradecirles. Varones, hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas. Como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. ¿Qué es lo que está diciendo? Está diciendo, lo que ustedes tienen y consideran como mi casa, en realidad es ruinas. Es ruinas. Recuerden, por favor, que el gran orgullo de los judíos en la época de Jesús era la ciudad de Jerusalén. Y la ciudad de Jerusalén era motivo de orgullo porque en ella estaba el templo de Jerusalén, que era una de las maravillas, de las 7 maravillas del mundo antiguo, ¿ya? Junto con el templo de Diana, la pirámide de Keops y el coloso de Rodas y otros más, ¿no? Así, construcciones que hasta ahora enorgullecen a la humanidad. Ya la pregunta es, ¿cómo el hombre ha sido capaz de construir algo tan magnífico, tan bello, tan artístico? Estamos orgullosos. Ya, muy bien. Una de esas maravillas era el templo de Jerusalén. Y los judíos decían, esto no es solamente que sea una maravilla, sino que es el lugar donde Dios está presente. Sí, ¿cómo lo veía Dios? Como ruinas, el tabernáculo caído, dice, que necesita restauración. Pero ¿para qué la restauración? Para ser útil y tener las puertas abiertas para que puedan venir los adoradores. Y entonces, ahora sí, podrían decir ellos, ahora sí vamos a tener un gran motivo de orgullo porque ya va a estar la casa no solamente físicamente hermosa, bella y grandiosa, sino que espiritualmente también va a estar gloriosa. Sí, para que vengan los gentiles, dice. Para que vengan los que ellos creían que eran inmundos. Así que es una paradoja y algo que seguramente ha indignado a los judíos en esa época. Y por eso se necesita esta conclusión tan explícita. Versículo 19. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de, o sea, olvídense de la ley para poder poner un yugo a los gentiles. Pero no es un absoluto. Hay algunas cosas que los gentiles también tienen que recordar, reconocer y cumplir. ¿Cuáles son estas? Dice que se aparten de contaminaciones de los ídolos.
de fornicación, de ahogado y de sangre. ¿Qué es esto de contaminación de ídolos? Este es en el orden presentado por el mismo Señor Jesucristo, el primer mandamiento. Ya cuando le preguntan, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Qué dice él? Sí. Que ames a Dios. ¿Y cuál es por el contexto, cuál es el significado? Que no tengas otro Dios. ¿Ya? Y en los 10 mandamientos, ¿cuál es el primero? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios ajeno es ídolo. ¿Ya? Entonces, la realidad planteada por la Escritura es que hay un solo Dios verdadero, el Dios del cielo, el Dios creador del cielo y la tierra. Ese es el Dios único y verdadero. Cualquier otro con pretensiones de Dios es un ídolo y nada más. Y el ídolo, algunos quieren redactarlo, presentarlo como que fuera un adornito. Y dicen, no, ¿qué haces? Si es solo un adornito. No, no es adornito. Ese adornito en realidad todo el tiempo está generando en tu corazón una infección espiritual. Hay que sacarlo. Y por tanto dice que te apartes de la contaminación o las contaminaciones de los ídolos. El ídolo indefectiblemente te contamina. Yo he crecido en una iglesia que fue fundada, iniciada por el que fue mi primer pastor. Él en su juventud, en su niñez, era católico, como la gran mayoría de las personas en nuestro país, pero era de una familia de abolengo, ¿no? de sangre azul, en Sucre. Y como oficio, él era constructor de imágenes, ¿no? Hacía todo tipo de estatuas y cosas, era muy hábil, y de eso vivía, y amasó una fortuna con esa su habilidad. ¿Eh? Hacía niñitos y virgencitas y santitos y todo eso. Pero cuando le predicaron el evangelio y él recibió luz, entonces se vio ante un problema práctico. Todas sus habilidades estaban dirigidas a eso, a promover la idolatría. Toda la fuente de sus ingresos tenía que ver con eso. Tenía invertida una fortuna en lo que había tardado y había logrado construyendo y que tenía a la venta. ¿Y qué creen que hizo? Cuando fue convencido de la verdad, destruyó todo eso que tenía, lo hizo polvo y lo botó. Y perdió su fortuna y su posibilidad de seguir ganando dinero para obedecer a Dios. No puedes decir con limpia conciencia que adoras a Dios, que amas a Jesucristo, si quieres mantener tu casa, tu cuarto, tu auto y cosas con símbolos que tú sabes que son idolatría y son ofensivos al Señor. El hacer imágenes es desobediencia al mandamiento explícito del Señor. Y ahora no es cuestión de escudarse y decir, no, pero eso es legalismo, eso es otra vez hacer lo que estaban haciendo los fariseos de querer decir. No, hay diferencia. En el mismo concilio, aquí cuando se decide no inquietar y molestar a los gentiles, en el mismo momento se dice, salvo esto sí tienen que cumplir. No pueden permanecer con idolatría, porque eso les va a contaminar. Hay que desechar, hay que sacar.
y no se debe participar en los actos de idolatría. Yo sé que algunos de ustedes trabajan en lugares donde se ha empezado a chayar, a miliuchar y todas esas cosas, a coar. Y yo no te voy a decir hay un camino fácil, no, el camino cristiano es camino difícil y lo que tienes que hacer es no participar de eso. Ya, y no hay vuelta. Y puedes decir, pero hay una excepción, que sabes que yo estoy a prueba todavía en mi trabajo. No, no hay excepción. No a la idolatría. Y punto. Eso es. No hay. ¿Qué más era lo que no podían hacer? Dice, fornicación, es decir, todo lo relacionado con el pecado sexual, de ahogado y de sangre, es decir, de aquello que ya antes de la ley Dios había establecido. ¿Se acuerdan? En el pacto con Noé. Cuando hablamos de Noé estamos hablando de siglos antes de Moisés. Con Moisés se da la ley y de lo que sí estaban libres era de las leyes rituales que los fariseos y los otros judíos cumplían, y de eso dice, sí, no les molesten, ellos son gentiles, no tienen por qué cumplir, pero de esto sí. Y ahogado y sangre tienen la conjunción kai, que en este caso significa que es una misma cosa, significa que no se debe comer sangre, comer cuando ya está sólida o beber cuando está líquida, ¿ya? Eso es pecado. Así que si lo que acostumbran es ir y pedir una parrillada y todo, disfrútenla. Y si comen un bife chorizo, piensen en mí, me lo soplan, ¿ya? Pero no morcilla. Es pecado. Y pueden decir, pero ¿por qué? ¿Qué no se...? Ya, digan nomás, yo no me estoy inventando, es lo que dice la palabra, hay que obedecer. Listo, eso es, hay que obedecer. Versículo 21. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Lo que está diciendo ahí Santiago es, los judíos que aman tanto el judaísmo y que quieren cumplir y todo, bueno, vayan a la sinagoga. Eso es de ese ambiente, eso corresponde a ese esquema, a esa forma, a esa religión. Ya tienen dónde. Pero si vamos a vivir como hijos de Dios, vamos a vivir como cristianos. Y en el espíritu cristiano esas prohibiciones no corresponden, salvo las excepciones que he mencionado en el versículo 20. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. A Judas, este no es el Judas Iscariote, que ya había muerto. Y posiblemente no es el otro apóstol Judas Tadeo, pero no importa, ahora no necesitamos establecer la identidad en forma absoluta. Pero lo que está mostrando es que va a enviar el concilio va a enviar dos testigos que respalden la versión llevada por Pablo y Bernabé. Y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos que entre los gentiles que están en Antioquía de Siria y en Cilicia, salud. Estos son los que posteriormente nosotros conocemos en el Nuevo Testamento como los Gálatas. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados
Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Me encanta esto porque aunque originalmente habían posiciones y visiones diferentes, han entendido las razones escriturales, han captado el espíritu del cristianismo y el concilio ha unificado una visión, una misma mente. Vean cómo lo resume Jacobo o Santiago, diciendo: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Y otra vez se ratifica para que no quepan dudas y no quieran discutir conmigo como si yo me las hubiera inventado. Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados desde Antioquía, o descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación, entregaron la carta, habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Algo que entre paréntesis debemos notar: los profetas en el Nuevo Testamento no eran como algunos en nuestros días se quieren hacer pasar por profetas, ¿no? Que para convencer a la gente ponen voz de medium, ¿no? Y hablan así medio, creyendo que cuanto más misterioso sea su modo de hablar, más convincentes son. No, los profetas simplemente son los que hablan de parte de Dios. Y estos hermanos de Jerusalén fueron enviados para cumplir su ministerio profético, que fue en este caso específico, de acuerdo también a 1 Corintios capítulo 14, el don de profecía consiste en 3 cosas, pero una de ellas es consolar. Consolar. No es en dar mensajes de vaticinio. En ninguno de los casos, en 1 Corintios 14, cuando se habla del don de profecía, tiene o significa ir y anunciar eventos que van a ocurrir, ¿no? No, nada de eso hay. Es consolar. Ahora, al comenzar mi participación así, yo les he pedido que se sienten el uno al lado del otro y sean 1, 2, ¿no? Y que el uno bendiga al otro. Y no es un examen, pero yo creo que necesitamos evaluar, después de que tú oras por alguien, ¿esa persona percibe el consuelo de Dios? ¿Por qué necesitamos consuelo? Todos necesitamos consuelo. Y en la relación humana que surge dentro de la vida cristiana, eso debiera ser lo principal. ¿Por qué? ¿Qué estoy diciendo? Vida cristiana. Vida cristiana es vida del cristiano. Y el cristiano actúa para con el otro en el poder del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el nombre del Espíritu Santo? El otro consolador. El primer consolador es el Señor Jesús, pero el otro consolador es el Espíritu Santo. Es el Espíritu
espíritu del cristiano. Cuando el cristiano actúa para con su hermano, lo normal debiera ser un resultado de consolación. Ahora noten la diferencia en el resultado. La iglesia de Antioquía está viviendo su vida normal, alegrándose por la predicación que han llevado los apóstoles enviados por ellos hasta esa región de los Gálatas. Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra, todo eso. Mientras se regocijan y conviven entre judíos y gentiles sin distinción, son la nueva identidad es de cristianos. Llegan de repente los judíos de Judea y les dicen: ¿ustedes creen que son salvos? No son, porque no están circuncidados. Y si no se circuncidan, no pueden ser salvos. ¿Qué traen? Desaliento, confusión, perturbación, desánimo. ¿Por qué? Imagínense una persona que hasta hace poco dice: yo soy salvo en Cristo, y de repente le dice: no eres todavía, ni eres circuncidado, claro que no eres salvo. Oye, yo me estaba alegrando de lo que hemos enviado a los misioneros. Yo mismo estaba pensando ir como misionero, a acompañar a Pablo, no sé, alguna de esas cosas. Y ahora no soy salvo. Pienso para mis adentros, pero ahora les cuento, que si a mí me dijeran con autoridad que no soy salvo, creo que me tentaría a suicidarme. Pues si no soy salvo, ¿para qué la vida? Ser salvo es maravilloso, saber que se es salvo es maravilloso. Y la consolación viene más bien con el mensaje contrario al que trajeron los judíos. Hay certidumbre, hay seguridad de salvación por la fe en Jesucristo. ¿Qué otra cosa podría consolar más tu corazón? Nada hay más glorioso que eso. He sido perdonado de mis pecados por Jesús. No hay más condenación. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Claro que tengo consuelo. Las cosas no van bien a veces, ¿no? Tenemos dificultades de todo tipo. Sí. ¿Qué importa? Soy salvo para siempre por la fe en Jesucristo. Dice: habiendo leído la cual, es decir, esa carta de consolación, se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Ahora, los números 2 orarán por los números 1 para consolación, para que Dios llene el corazón de esa persona que tienes a tu lado. Los unos ya han orado por los dos, ¿se acuerdan? Pero ahora los dos por los unos. Los que han llegado tarde, arrepiéntanse, ya no lleguen tarde, lleguen a tiempo. Dejen sus ídolos en el basural y vengan a tiempo. Pero si no saben de qué estamos hablando, pregunten al de al lado, ¿ya? Pero todos, por favor, tengan a alguien por quien orar. El número 2 por el número 1, para que el Espíritu caiga con poder,
pero con dulzura, y llene su corazón, lo llene de consuelo de Dios. Ahora mismo, por favor. Oh Señor, todos nosotros vivimos en un mundo horrible, bajo amenaza de muerte, de destrucción, de saqueo, de pérdida. Pero sabemos que estamos en tus manos. Tú nos vas a guardar y proteger. Y si te place, nos vas a llevar contigo. Ahora, lo antes posible. Qué bien. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque el estar contigo es seguro. Eso trae consuelo a nuestro corazón. Nada puede el enemigo contra nosotros, porque tú eres mayor. Y aún los malos propósitos del enemigo van a ser truncados. Señor, gracias por traer consuelo. Derrama, Señor, poderosamente tu espíritu en nuestros corazones, para que nosotros también seamos de consolación para los otros, de aliento, de paz, de ánimo. Señor, haz en nosotros esta acción que hiciste en esta iglesia de Antioquía. Utiliza a tus hijos, Señor, para bendecir a sus hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Y pasado algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos, para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con muchos otros. Todavía hay lugar para anunciar el evangelio. Todavía hay una necesidad de anunciar el evangelio. Sí, necesitamos consuelo, sí, necesitamos. No para estar repantigándonos y bien cómodos y sentados. No, es para salir y anunciar el evangelio. Que el Señor les bendiga.